Bueno, eh, bueno, la unidad 2 que vamos a empezar a desarrollar ahora eh, está referida al otro gran tema, otro gran tema del análisis matemático, del análisis matemático en realidad. ¿Sí? Los tres grandes temas son límites, que vimos en la unidad anterior, derivadas y las integrales o las antiderivadas. ¿Sí? Esos son sí, los pilares del- o los temas fundamentales del análisis matemático. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos lo que es límite para funciones de varias variables y en esta unidad vamos a estudiar cómo se define, cómo se aplica y se interpreta el concepto de derivada, pero ahora para funciones también de más de una variable independiente. Bueno, esa gráfica representa lo que se denominan derivadas parciales, ¿sí? Ya vamos a ir desarrollando, llegando a ese tema, pero estas son las gráficas características que después las vamos a estudiar en profundidad y vamos a interpretarlas, ¿no? Vamos a trabajar con esas gráficas. Les puedo ir anticipando, digamos que si bien cuando estamos trabajando con campos escalares, la gráfica de esas funciones son superficies, ¿sí? ¿Se acuerdan que la derivada está referida a la pendiente de la recta tangente, que sería esta azul, la recta tangente, a una curva, que sería esto que está con rojo, en un punto, ¿sí? O sea que por más que estemos trabajando con una superficie, en realidad ya vamos a ver cómo, de qué manera vamos a obtener una curva dentro de esa superficie y, bueno, plantear de determinar la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Sí? O sea, el problema es el mismo que vimos la clase, el año pasado y que ahora vamos a hacer una breve introducción. Bueno, ahí está el temario de lo que es eh, la unidad 2, esto es lo que contiene esta parte, este archivo. Después hay otro archivo con la otra parte de la unidad. Bueno, tenemos que recordar cómo surge el concepto de derivada, ¿no? La derivada, como lo estudiamos el año pasado, eh, bueno, se plantea como solución a un problema. ¿Qué problema se tenía? El de cómo determinar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Porque nosotros teniendo dos puntos por donde pasa la recta, calculamos la pendiente. O sea, está I2 menos I1 sobre X2 menos X1. O sea, pero para poder calcular la pendiente en ese caso necesito dos puntos. El problema era cómo determinar la pendiente de una recta sabiendo un punto nomás por donde pasa la recta. ¿Sí? Ese era el problema. Entonces, ¿cómo se, cómo se buscó una solución para poder llegar a una aproximación de cuál es la pendiente de la recta, que es la que está ahí, con fucsia, ¿no? De la recta tangente. Bueno, se empezó por lo que se podía hacer, que era hacer que la recta pase por dos puntos de la curva, porque con eso aplicamos la fórmula de la pendiente. Pero se dijo, bueno, ¿qué pasa si ese punto Q, ese otro punto Q por donde pasa la recta, en realidad hacemos que se aproxime a P, que esté cerca de P? ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjense cómo la pendiente de esta recta que está con celeste, o sea, a medida que Q se va acercando a P en la curva, la pendiente se va como pareciendo a la pendiente de la tangente. Y cuanto más cerca esté, Q de P, digamos, las pendientes van a ser prácticamente las mismas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se planteó como solución. Decir, bueno, si el, si el punto Q se acerca hacia P, o sea, si el punto
Q tiende hacia el punto P, entonces el delta de X tiende a 0. ¿Qué era el delta de X? Era la diferencia en las abscisas, ¿sí? O sea, la distancia, acá, esta era la abscisa de P y la abscisa de Q era X, que era la abscisa de P, más una cierta cantidad delta de X, ¿sí? Entonces, esa cantidad delta de X se va a ir haciendo cada vez más cercana a 0, porque, bueno, porque Q va a estar cada vez más cerca de P, entonces las abscisas de los puntos van a ser prácticamente la misma. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, a ver ahí con más grande acá, dice. A ver, resumiendo. Acá estaría la explicación de lo que les acabo de decir recién. Cuando Q tiende en la curva, por sobre la curva hacia P, la recta secante gira sobre el punto fijo P. ¿Ven? La recta secante va girando, ¿no? O sea, bueno, imaginamos que va ahí, se mantiene fija pasando siempre por P, entonces va girando. Si la recta secante tiene una posición límite, que sería cuando P y Q están infinitesimalmente cerca, la recta está pasando por dos puntos, en realidad por P y por Q, pero están muy cercanos esos dos puntos, ¿sí? Esa posición límite se entiende ya como la recta tangente, o sea, como que prácticamente pasa por un punto, porque es indistinguible en la distancia entre P y Q, ¿sí? Entonces, ¿qué se planteó? Hacer esto. Matemáticamente, esto que estamos viendo en la gráfica, que Q se acerque a P, sería hacer el tema de la pendiente de la recta, ¿se acuerdan que era I2 menos I1 sobre X2 menos X1? ¿Sí? A ver, yo acá les voy a escribir. Acá en este caso, este sería el X más delta de X para este punto. Y acá, el de P, le vamos a llamar la imagen para cuando vale X, para cuando la variable independiente vale X. Y la altura para el punto Q va a ser, uy, sí, f de x, este era f de x, y este es f de x más delta de x. Porque acá esta es la abscisa, ¿no? Este es el valor de entrada, digamos. Sería eso, x más delta de x. X más delta de x. Bueno, esto sería como que esto sería x1, esto sería x2, ¿se ve? X1, X2, este sería el I1, y este el I2, ¿sí? Sino que lo estamos llamando o usando una nomenclatura propia del análisis matemático. X1, I1, I2, I2 y 1 es geometría, más que nada se usa, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que es lo mismo, ¿sí? Sino que acá estamos indicando que este es el valor de la variable independiente y esta es la imagen para cuando la variable independiente toma ese valor. Bueno, eso es lo que está acá, miren. Digamos la pendiente, acá estaría, acá estamos en la pendiente de la pendiente. La diferencia, esta I2 menos I1, se llama, o sea, esta distancia acá, esta distancia es el delta de I, ¿sí? La diferencia que hay entre los dos valores de la función. Y esta distancia sería, bueno, delta de X. Delta de X. Esa es la distancia que hay entre eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo le voy a agregar acá. Esto sería como si fuera I2 menos I1. A I2 menos I1 lo llamamos delta de I. Y lo que es X2 menos X1 en la fórmula, menos X1, en la fórmula tradicional para calcular la pendiente, a eso lo llamamos delta de X. ¿Sí? Bueno, acá
acá, en vez de esto, en vez de poner I1, ponemos f de x. Eso sería, ¿sí? I1, f de x. Y el I2, no ponemos I2 nosotros, pero estamos haciendo referencia a lo que sería I2, cuando ponemos f valuado en x más delta x, o sea, es esta altura. O sea, que estamos haciendo. Y después, x2 menos x1, lo que me queda de hacer, digamos, delta de x, es el resultado de hacer x2 menos x1. ¿Sí? O sea que en realidad estamos escribiendo en nomenclatura, ¿se entiende eso, no? Una nomenclatura en lo que es típico del análisis matemático de algo que ya conocemos con otras letras, digamos, que hacemos en geometría. Bueno, eso lo que nos da es la pendiente de la recta secante, o sea, de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Por eso acá dice M, o sea, la pendiente de la recta que pasa por P y por Q. Es igual a delta de I sobre delta de X, acá ya saben que delta de I, acá es igual, es la diferencia entre los dos valores de la función, y delta de X, la diferencia entre los dos valores de la variable independiente. Bueno, y eso, bueno, sería como cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que es la tangente del ángulo beta que forma acá la recta, ¿sí? Con la proyección del eje X. Esa es la pendiente de la secante, hasta ahí se podía hacer, hasta ahí el problema se sabía cómo resolver. Y entonces, a lo que iban es, ahora, como queríamos la pendiente de la tangente, dijeron, bueno, hagamos que Q se acerque a P. Cuando esto se hace, ¿cómo se hace eso? Y bueno, a la pendiente de la secante, que ya teníamos la fórmula que era esta, le tomamos el límite para cuando delta de x tiende a 0. Si delta de x tiende a 0, quiere decir que Q va a estar muy cerca de P. O sea, se lo solucionó con un límite, haciendo un límite. Pero un límite del cociente incremental. Esto se llama cociente incremental, o sea, cociente de incremento, el incremento de y dividido en el incremento de la x. Esto se llama cociente incremental. Y el cociente incremental permite calcular la pendiente de la recta secante. Ahora, cuando a ese cociente incremental, delta de i sobre delta de x, le tomamos el límite para cuando delta de x tiende a 0, ¿sí? Cuando delta de x tiende a 0, entonces lo que vamos a encontrar con el resultado de ese límite, el límite nos va a dar un número, ese número es la pendiente de la recta tangente a la curva en P. Ahí. O sea que nos da la pendiente de esta recta. Acuérdense, la derivada de la función en punto es un número. Y ese número representa cuánto es la pendiente que tiene la recta. Solamente la pendiente, no es la ecuación de la recta. ¿Sí? Es solamente el valor que indica la pendiente o la inclinación de la recta tangente a la curva en ese punto. Y así entonces se logró solucionar el tema de la pendiente de la recta tangente, tomando el límite al cociente incremental o al límite a la pendiente de la secante, o sea, de la que pasa. Secante es la que pasa por dos puntos, ¿se acuerdan? Y la tangente es la que toca la curva en un punto, nada más. Bueno, así se llegó entonces a solucionar el problema de la recta tangente. Esto lo hicieron, bueno, ahí yo les comenté que hubo toda una disputa de quién fue el que lo inventó primero, o sea, encontró la solución, resolvió el problema que era entre Leibniz y Newton, ¿sí? Es casi como al mismo tiempo, se acusaban que se habían copiado uno a otro. Hace que, bueno, la solución que dieron es decir, bueno, los dos fueron los que solucionaron, o sea, le dan el mérito a los dos, ¿sí? Eh, bueno, lo que vamos a ver a partir de la clase que viene es el concepto de derivadas parciales, que es una forma de calcular las derivadas para funciones de más de una variable independiente. Así como hicimos con los límites, que vimos cómo se resuelven los límites para funciones de más de una variable independiente, ahora vamos a ver
como las distintas técnicas para encontrar las derivadas de, del, no les quiero poner- de una, bueno, de una función, de más de una variable independiente. Lo que les quiero anticipar ya es que como estamos en una superficie, estamos en el espacio tridimensional, no hay una única recta tangente, porque como estamos en el espacio, ¿sí? Hay infinitas rectas tangentes, o sea que existirían como infinitas derivadas. ¿Eh? Porque supóngase que esta sea la superficie, acá el borde de la pantalla, y este lápiz sea la recta tangente, entonces puede haber recta tangente así, en cualquier orientación, 360 grados. ¿Sí? Ahí están graficadas solo dos rectas tangentes. ¿Ven? Por un punto podríamos decir, bueno, hay dos rectas tangentes. Pero esas son dos, pero al igual que con lo mismo de los límites radiales, puede variar. Entonces vamos a ver primero derivadas parciales, así como vimos límites parciales o iterados, vamos a ver derivadas parciales y lo que sería el límite radial, ahora algo similar vamos a trabajar con lo que es la derivada direccional. Es la recta en infinitas direcciones, la recta tangente en infinitas direcciones en un punto. ¿Sí? Así que bueno, eso va a ser lo de la clase que viene.